estado gaseoso. Una de las propiedades que tienen los gases es de cambiar su volumen de acuerdo a presiones que nosotros sometamos a dichos gases. Miremos aquí un ejemplo. En este cilindro he dejado entrar una porción de aire atmosférico. Al taparlo queda atrapado aquí un volumen determinado. Voy a ejercer una presión sobre él. Esta fuerza que hago produce una disminución del volumen del gas. En caso contrario, si trato de sacar el pistón o el cilindro, el émbolo, el gas se expande. Es un estado de la materia que tiene la propiedad de expandirse y contraerse. El estudio de esta propiedad de las acciones que hay entre presión y volumen de los gases es la conocida ley de Boyle de los gases. Y para esto hemos diseñado una práctica demostrativa de laboratorio para investigar y observar cómo es el comportamiento y funcionamiento de estas dos variables, la presión y el volumen, en donde no interviene por ahora la temperatura, y de allí viene el término de un proceso llamado isotérmico, sin temperatura. Para realizar la parte experimental, hemos hecho un montaje formado por los siguientes dispositivos. Un cilindro de vidrio, donde hemos ubicado una porción de aire atmosférico. Tiene un pistón o un émbolo. Allí hemos colocado un volumen determinado, 10 mililitros o centímetros cúbicos. Y para medir la presión hemos empleado un manómetro llamado de Bourdon, que nos determina unidades en milímetros de mercurio. Es un dispositivo que lo hemos extraído de un aparato utilizado en medicina llamado tensiómetro, que es para medir la presión cardíaca. Está conectado con una manguera y ahí tenemos listo nuestro sistema. Vamos a empezar a hacer funcionar entonces estas dos variables. Recordemos que este proceso que vamos nosotros a realizar se llama el proceso isotérmico. La temperatura permanece constante, no interviene en experiencia, y las variables que van a funcionar es la presión y el volumen. La presión que está soportando el émbolo o el pistón es la presión atmosférica normal en este momento en nuestro lugar de trabajo, y es de 750 milímetros de mercurio, que la hemos determinado experimentalmente utilizando un barómetro de Torricelli. Esas son las condiciones para empezar el trabajo. Y el volumen, 10 centímetros cúbicos o mililitros. Vamos a tomar una primera medición. Vamos a suministrar una presión sobre el émbolo utilizando mi mano y vamos a leerla en el manómetro. Por ahora una presión de 50 milímetros de mercurio. Con 50 milímetros de mercurio tenemos que en el cilindro el volumen ha reducido de 10 a 9 mililitros. Hemos apuntado este dato. Tenemos primera medición.
50 milímetros de mercurio sumado a los 750 de la presión atmosférica normal en este momento, nos da un total de 800 milímetros de mercurio, que nos está reduciendo el volumen de 10 mililitros a 9 mililitros. Vamos a proceder con una segunda medición. Vamos a presionar el cilindro ahora hasta una magnitud de 140 milímetros de mercurio. Con 140 milímetros de mercurio estabilizados ahí, vemos en el cilindro que hay 2 mililitros menos de volumen. Es decir, tenemos ahora 8 mililitros. Al soltar el pistón vimos que se regresó al volumen inicial. Este dato ya también lo hemos verificado y tenemos que con 140 milímetros de presión sumado a los 750 nos da un total de 890 milímetros de mercurio y el volumen se redujo a 8 mililitros. Procedamos con una tercera medición. La tercera medición vamos a darla una presión de 240 milímetros de mercurio en el manómetro de Bourdon. Ejercemos presión. 240. Estabilizamos allí y observamos que el volumen está ubicado en 7 mililitros. El dato está registrado, 240 milímetros de mercurio en el manómetro, sumado a los 750, nos da 990 de presión total para un volumen que se ha reducido a 7 mililitros o centímetros cúbicos. Vamos a tomar una cuarta medición y por ahora vamos a presionar hasta el tope o el límite de nuestro manómetro, que es 300 milímetros de mercurio. Presionamos el pistón hasta lograr los 300 milímetros de mercurio y vemos que el pistón se ha ubicado en 6.5 mililitros. 6.5 mililitros. Este dato lo tenemos ya registrado. 300 milímetros de mercurio más 750, total 1050 milímetros de mercurio de presión, y el volumen se ha reducido a 6.5 mililitros. Con estos datos obtenidos en nuestro equipo de trabajo, lo vamos a trasladar hacia un gráfico funcional de nuestra experiencia y tenemos la siguiente información. Vamos a ubicar el punto 1. El punto 1 que correspondía a los 800 milímetros de presión. En el gráfico tenemos en el eje de la Y la presión en milímetros de mercurio y en el eje de la X volumen mililitros o centímetros cúbicos. 800 milímetros de mercurio, que corresponde a un volumen de 9 centímetros cúbicos. Punto 1. Vamos al punto 2. Punto 2 formado por 890
milímetros de mercurio de presión con 8 mililitros. 8 mililitros. O del punto 2. Vamos al punto 3. 990 milímetros de mercurio de presión y 7 mililitros de volumen. El punto 3. Vamos al punto 4. La última medición. 1050 milímetros de mercurio de presión, 1050 y 6.5 mililitros de volumen. Cuando unimos los puntos, obtenemos esa línea, que podría también haber sido una curva, pero el desarrollo de nuestra experiencia nos ha ubicado en este tipo de gráfico. Este gráfico nos da una lectura clara, en donde vemos que a medida que desde el punto de partida nuestro, que teníamos 750, que era en este punto 750, presión atmosférica para empezar el trabajo, con los 10 centímetros cúbicos de volumen inicial, a medida que nosotros íbamos aumentando la presión al punto 1, el volumen se redujo. Es decir, sube la presión y el volumen se va reduciendo, va disminuyendo. Eso cumple el enunciado de la ley de Boyle, que dice que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión, manteniéndose la temperatura constante, que corresponde al proceso denominado isotérmico de los gases.